El programa Permanecer de la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca presenta Aprender en Casa, saberes en contexto para la escuela y la vida. Listo, entonces vamos a continuar para que nos sintamos un poco más sensibilizados con el tema de las ciencias y de las ciencias naturales. Voy a colocar el audicuento que se titula Buscando lo Invisible. Buscando lo invisible. ¡Ay, la Antártida! ¿Allí me escuchan bien para seguir? Sí, profe, sí, Laura. Listo, entonces vamos a escuchar. El continente más frío y austral de la Tierra. Un desierto cubierto de gruesas capas de hielo. Entre focas y pingüinos, de vez en cuando se ven extrañas figuras de llamativos colores, moviéndose torpemente con pesadas mochilas. No son una nueva especie de mamífero ni extraterrestres recién aterrizados. Se trata de investigadores y científicas. Si os fijáis, en el grupo se puede distinguir a una chica con gorro rojo. Se trata de Asun, la protagonista de esta historia. Para entender qué le ha llevado a Asun hasta la Antártida, tenemos que viajar unos años atrás, al viejo continente europeo. Una tarde estaba Asun merendando en su casa, cuando de pronto llegó su padre muy contento. Asun, hija mía, ¡qué alegría! Has ganado el concurso de relatos. ¡Qué bien! Mira, en este paquete está el premio. ¿Quieres que lo abramos? Asun se abalanzó corriendo para abrir el paquete, deseando encontrarse con una colección de cuentos, un disfraz o un puzzle o... ¿Un microscopio? ¿Era broma? ¿Qué regalo era este? ¡Un microscopio! ¿A qué vamos a jugar con esto? ¿A las cocinitas? Asun guardó el microscopio en un armario enfadadísima. Y ahí se quedó, hasta que una tarde, en la que se moría de aburrimiento, decidió sacarlo. Probó a examinar una gota de agua. ¡Es increíble! ¿Cómo podía haber tantas pequeñas cosas en algo tan insignificante? Ese día, Asun descubrió los poderes del microscopio y a partir de entonces se dedicó a pasar por su lente todo lo que pillaba. ¿Que se hacía una herida? Vamos a ver qué hay en la sangre. ¿Que daba un paseo por el parque? Una hoja de castaño. ¿Que había sardinas para cenar? Al microscopio. A través de la lente, Asun podía observar la fascinante vida de los microorganismos. Diminutos seres vivos de todas las formas y colores que se podían encontrar incluso en los lugares más insospechados. Unos años más tarde, Asun consiguió un trabajo como investigadora en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Allí era feliz porque podía usar microscopios electrónicos mucho más potentes que el de su infancia. Estos cacharros permitían ver los seres más pequeños jamás imaginados, los microbios, bacterias, hongos. Asun disfrutaba descubriendo y observando las formas de estos bichitos. Sus preferidos eran aquellos que se encontraban en lugares extremos, donde parecía imposible sobrevivir. En desiertos, en zonas polares. ¡Supermicrobio! ¡Megabacteria! Un día su compañero Leo llegó con un mensaje inesperado. Asun, no te lo vas a creer. Has sido seleccionada para participar en un proyecto de investigación. Vas a viajar a la Antártida. ¿La Antártida? Al principio Asun dudó. ¿Qué se le había perdido a ella en la Antártida? Pero claro, si se trataba de descubrir vida en condiciones extremas, la Antártida era una oportunidad increíble. Asun, tendrás que resolver un gran misterio. ¿Puede haber vida en las rocas de los valles secos de la Antártida? Asun sabía que esos valles recibían ese nombre por sus condiciones tremendamente duras. Por no haber, no había ni hielo, porque unos vientos helados descendían hacia los valles a toda velocidad, secando la superficie de las rocas. Hay quien dice que debe ser lo más parecido a Marte en la Tierra. ¿Habrá organismos que puedan vivir en la zona más inhóspita de la Antártida? ¿Dónde estarán? ¿Cómo lo conseguirán? Tengo que comprobarlo. Unos meses después, tras varias horas de avión y barco, Asun llegó por fin a la base antártica. La estación científica estaba compuesta por unos barracones de color verde que parecían vagones de tren abandonados en medio del hielo. Sin embargo, dentro de los barracones, la actividad era incesante. Gente yendo de un lado para otro, hablando en un montón de idiomas diferentes. Promete. Pensó Asun. Los primeros días dedicados a los preparativos, antes de salir de expedición, fueron muy emocionantes. Era como estar en un campamento. Dormían en literas, cocinaban y limpiaban juntos. Y tenían una radio para enviar mensajes al exterior.
Asun se hizo muy amiga de Elsa, una científica austríaca con quien se tiraba horas y horas conversando. Elsa le contó que amaba las montañas nevadas y los glaciares de su país, y estaba muy preocupada porque estaban amenazados por el calentamiento global. Por eso había venido a la Antártida. Quiero aprender todo lo que se pueda sobre el deshielo para ver cómo podemos detenerlo. Sin embargo, a medida que se acercaba el día en el que había que salir de expedición, Asun se empezó a poner cada vez más nerviosa. Elsa se dio cuenta de que algo le pasaba a su amiga. La noche antes de la expedición, mientras estaban tumbadas en silencio en sus literas, le preguntó: Asun, ya casi no te ríes ni cuentas historias. ¿Estás bien? Ay, Elsa, me preocupa la expedición. Estoy acostumbrada a trabajar en el laboratorio. Aquí me siento como un microbio perdido en medio del hielo. ¿Cómo te entiendo? A mí me encanta caminar por los glaciares de mi país, pero los de aquí apenas los conozco. Me siento como un pingüino incapaz de saltar al agua. Asun sonrió al ver que no era la única. Con lo bien que estaba yo en Madrid, ¿quién me mandaría a venir a la Antártida? ¿Sabes lo que me consuela? Creo que todo el mundo en la base está igual. Ayer escuché a uno de los británicos confesarle a su compañera que estuvo a punto de volverse a casa nada más llegar. Las dos rieron con ganas y siguieron contando anécdotas y ahuyentando los miedos y las dudas con humor. Al día siguiente, mientras preparaba su mochila, Asun se fijó en sus compañeros de viaje. Chang no paraba de ir de un lado a otro de la estancia, inquieto, y a Philip le temblaban las manos. Quizá Elsa tenía razón y a todo el mundo le pasaba algo parecido. A pesar de los nervios, la expedición comenzó sin dificultades. El cielo estaba despejado y se dedicaron a recoger muestras de rocas y a tomar notas mientras admiraban el paisaje. Todos se relajaron y empezaron a bromear. Anda, que si antes había algo vivo en las rocas, como poco se habrá mudado a Benidorm. Que esto no hay quien lo aguante. Con estos vientos habrán salido todos volando. Aquí no hay más que polvo. ¿Hacemos una apuesta? Sin embargo, poco a poco se empezó a levantar un viento cada vez más fuerte y el cielo se nubló. Elsa miró hacia el horizonte con preocupación. Se acerca la tormenta. Deberíamos darnos prisa y volver a la base cuanto antes. Aceleraron el paso, pero empezó a nevar. Entre la ventisca y la nieve era muy complicado avanzar. ¡Ay! Asun se dio media vuelta y vio a Philip en el suelo. Avisó a Elsa y a Chan y fueron corriendo hacia él. ¿Estás bien? Me he hecho un corte en la mano. Está sangrando bastante. Chan sacó un pañuelo para taponar la herida. Yo le puedo curar. Sé algo de primeros auxilios, pero aquí es imposible. Necesitamos ponernos a cubierto. Hace un rato pasamos unas rocas que podrían servir como refugio. No sé si voy a poder encontrar el camino entre tanta nieve. Los cuatro miraron a su alrededor con desesperación. No podían seguir mucho rato parados. Podían acabar congelados. Puedo probar a guiarnos. Tengo buena orientación y me apoyaré en la brújula. Sí, Asun. Y yo te echaré una mano para avanzar entre la nieve. Elsa y Asun encabezaron la marcha, mientras Chan ayudaba a Philip. Gracias a la destreza de Elsa, que les enseñó a tirarse al suelo cuando venían las ráfagas de viento, y a la buena orientación de Asun, consiguieron encontrar las rocas. Ahí, Chan curó la herida de Philip, y este último les dio indicaciones para improvisar un refugio. Al cabo de un tiempo, la tormenta empezó a amainar, y así emprendieron el camino de vuelta hacia la base. La aventura unió a Chan, Elsa, Philip y Asun, que se volvieron inseparables. Saber que sus compañeros estaban ahí hacía las expediciones mucho más fáciles. Asun ya no se sentía como un microbio perdido, ni Elsa como un pingüino miedoso. Cuando llegó la hora de volver a sus países, prometieron mantenerse al tanto de sus investigaciones. No te olvides de decirnos si encontraste algo vivo, Asun. De vuelta en Madrid, Asun se dispuso a dar respuesta a tantas incógnitas en su laboratorio. Sacó la primera roca de granito que había traído de la Antártida, cogió un martillo, golpeó la roca y... ¡oh, sorpresa! En su interior había una capa verde. De que hay vida. En el microscopio pudo comprobar que los bichitos que sobrevivían eran líquenes, una mezcla de algas, hongos y bacterias. Unos líquenes supervivientes a las más duras del planeta. Pero además, Asun se dio cuenta de que había algo que le resultaba muy familiar. Encendió el ordenador y escribió a sus colegas. Dan el apunte, queridos. En la roca sí hay microorganismos supervivientes. He encontrado líquenes. ¿Y sabéis cómo sobreviven? Para resistir
las duras condiciones de los valles secos, los microorganismos se organizan en comunidad. Son pequeñas piezas de un grande en el que cada una se apoya en las demás. ¿Os suena? Al leer sus palabras, Elsa, Philip y Chang sonrieron, sintiéndose como un super equipo de líquenes dentro de una roca. Bueno, eso es para incentivarlos un poco dentro del grande mundo de las ciencias, las posibilidades que tenemos para descubrir, y quería iniciar guiándolos con la consulta que se debe hacer como consulta base de la página del ICFES, para que ustedes tengan una idea de las competencias que van a ser evaluados en la prueba. Y la manera como van a ser evaluados son a través de estas competencias que subrayo en esta diapositiva. Ustedes van a poder revisar en el link más a profundidad. Entonces, ustedes serán evaluados a través de la interpretación de fenómenos, la comprensión de lectura, razonar un conocimiento científico y la indagación, la investigación y también la profundización de ciertos temas a través de medios de comunicación. Es decir, que ustedes deben estar actualizados leyendo periódicos científicos, revistas relacionadas con las ciencias naturales, con avances científicos y, bueno, programas en general, porque siempre van a estar preguntando cuestiones de actualidad. Y el método de respuesta, ustedes también van a poder revisarlo en el link, pero en general se trata sobre identificar el tipo de pregunta que se está haciendo, hacer una lectura crítica, tener una buena comprensión de la pregunta y del texto que se está presentando en la evaluación. Y lo que evalúa la prueba ICFES es, a través de sus respuestas, las evidencias que ustedes presenten y las competencias que ustedes estén presentando o dando a través de esta evaluación. Entonces, para comenzar, bueno, quiero saber, de pronto esperar también que la participación de ustedes sea activa en lo posible y que ustedes me vayan hablando al final de la pregunta a través del chat la opción que ustedes consideren más acertada dentro de los conocimientos que ustedes tienen. Vamos a iniciar con un tipo de pregunta que es sobre todo de interpretación. Entonces, es importante que ustedes identifiquen el tipo de competencia, la interpretación de esta pregunta. Por ejemplo, un grupo de estudiantes compara las dosis letales de 4 sustancias tóxicas. En la tabla se muestran los datos encontrados. Entonces, ustedes en la columna a su izquierda van a poder ver la sustancia que la denominan con la letra R, Q, T y Z. Son varias sustancias. En total son 4 sustancias, ¿verdad? Y las dosis letales que las presentan en la columna derecha en las unidades de microgramos sobre kilogramos. Entonces, ¿cuántos microgramos hay por kilogramo de peso, verdad? Es importante interpretar todas estas unidades y saber qué tipo de pregunta nos están haciendo. Aquí dice, ¿cuál de las siguientes gráficas representa los anteriores datos correctamente? O sea que es una pregunta, bueno, como les dije, de interpretación. En la A, ustedes pueden ver que es una gráfica con los ejes X, eje Y, con las variables que nos nombraron, sustancia y dosis letal, ¿verdad? Pueden ustedes observarla cómo está. En la B pueden ver ese gráfico de pastel, y en la C el gráfico de barras, y ya en la D es otro tipo de gráfico. Para ustedes, me gustaría saber a través del chat cuál de esas gráficas interpreta esa tabla o representa esa tabla que nos presentaron. Están contestando que la gráfica que representa la tabla es la gráfica C.
Listo, entonces vamos a ir a la gráfica C. Exactamente, bueno, todos los que dijeron la gráfica C estamos de acuerdo con la tabla. Listo, entonces eso es para dar un ejemplo del tipo de preguntas que se pueden hacer en estas áreas, en las áreas de ciencias naturales. Vamos a pasar a una siguiente pregunta que también presenta unos gráficos, pero de diferente forma, ¿no? Y también que parecen un poco como de sentido común, pero que también necesita que ustedes tengan una buena observación, una buena lectura de cada uno de los diagramas y que tengan unos conocimientos por lo menos generales de biología y de fisiología en general de plantas y de animales. Entonces, la pregunta dice, la figura muestra los procesos de circulación de 4 organismos. Ustedes ahí ven los 4 gráficos, circulación en unicelulares eucariotas, ciclosis celular, le llaman a ellos en este gráfico, pueden ver la célula con sus partes, circulación en insectos, gases que se introducen por el exoesqueleto, por la parte interna del insecto y nutrientes, circulación en plantas y circulación en peces. Y dice la pregunta, ¿por qué es importante el proceso de circulación en los 4 seres vivos? A, porque permite el ingreso de sustancias nutritivas del medio externo. B, porque realiza el transporte y distribución de sustancias nutritivas en el organismo. C, porque elimina las sustancias de desecho del metabolismo celular. D, porque permite la salida de gases del organismo al medio. Para ustedes, en esta pregunta también, que sería una pregunta de interpretación, pero también de razonamiento científico, porque ustedes ya deben tener unas bases, ¿cuál sería la respuesta? Profe Clara, la mayoría de los estudiantes en el chat de Meet están contestando que la respuesta sería la B. Ok. Entonces, la B nos dice porque realiza el transporte y distribución de sustancias nutritivas en el organismo, de acuerdo. Entonces, ahí vamos como evaluando un poco ustedes en qué nivel se encuentran de conocimientos generales. Cuando entendamos la definición y la funcionalidad de una célula desde el transporte y la importancia fisiológica de sus funciones, vamos a entender también su misión en los organismos vegetales y animales. Creo que se puede responder con esa explicación que voy a dar más adelante. También les voy a enviar un poco de material sobre eso en el libro que les recomiendo. Vamos a seguir con esta pregunta. Ahora ya vamos a empezar con un tema más específico que se tiene que entender en las áreas de las ciencias naturales, en biología, también en química, que tiene que ver con el pH. La pregunta dice, Juan considera que algunas de las sustancias que consumimos son más ácidas que otras. Por eso, él tiene la hipótesis de que entre el jugo de naranja, el café y la leche, el pH del jugo de naranja es el menor y el de la leche es el mayor. Si la hipótesis de Juan es verdadera, ¿cuál de las siguientes gráficas representa los resultados esperados? Entonces, para ustedes, ¿cuál sería la respuesta? Profe, la mayoría de los estudiantes del MIT contestan que la C. Entonces, es correcto lo que nos dicen nuestros compañeros, es la respuesta C, y es importante entender bien qué es el pH, que más adelante lo vamos a tratar aquí, de entender un poco. El pH se define como potencial de hidrogeniones o concentración de iones de hidrógeno. Es la medida de acidez o alcalinidad de una solución. Y lo representan a través de esta fórmula que podemos ver ahí, como el logaritmo negativo de base 10 de la actividad de los iones de hidrógeno. La naranja, si mal no recuerdo, tenía un pH, bueno, no dicen la escala exacta, pero era el más ácido, o sea que pertenece en esta regla o en esta escala a los colores que van desde el 6 hacia el 0. En esa escala se pueden identificar las soluciones
ácidas, y del 7 hacia el 14 se pueden identificar las soluciones alcalinas, como la leche, ¿verdad? Entonces, eso es para recordar una definición así general sobre el pH. Si ustedes quieren profundizar en estos temas, les voy a compartir un libro guía, que es La biología de Elena Curtis, que logré descargar en PDF y se los voy a compartir en el chat también. Aquí tenemos una fórmula que es digamos, el ejemplo general de qué es el pH de una concentración de H3O. Aquí lo representan como 1 por 10 a la menos 7 molecular, lo que equivale a, bueno, son 7 ceros hacia la izquierda, ¿cierto? Molecular, y que finalmente es un pH de 7, ya que cuando ustedes calculan en sus calculadoras el logaritmo de 10 a la menos, el logaritmo negativo de 10 a la menos 7, les va a dar un resultado de 7. En esta pregunta que vamos a seguir, vamos a cambiar un poco el tema para recordar algo sobre la tabla periódica, ¿no? Es importante que tengamos presente estos temas generales. La tabla muestra algunas propiedades de los elementos pertenecientes al grupo 17, 7A de la tabla periódica. Elemento, entonces tenemos el flúor del periodo 2, electronegatividad 4. El cloro del periodo 2, electronegatividad 3. El bromo, periodo 4, electronegatividad 2.8, y el yodo, periodo 5, electronegatividad 2.5. Teniendo en cuenta la información de la tabla, ¿cuál de las siguientes interpretaciones es correcta? A. A medida que aumenta el periodo, disminuye la electronegatividad. B. A medida que aumenta el periodo, aumenta la electronegatividad. C. La electronegatividad es más alta en los periodos 4 y 5 que en el 2 y 3. D. La electronegatividad es igual en cualquier periodo. ¿Ustedes qué piensan? Acá varios de los estudiantes han contestado que la respuesta es la A. Listo, entonces es correcto. Bueno, pues felicitaciones hasta ahora. Muy bien. Y vamos a hacer un recorderis de cómo es la tabla periódica. Les voy a adjuntar una página que me gustó la manera como explicaban la tabla periódica. Como nos decían en la pregunta, por ejemplo, el flúor pertenece a este periodo, ¿cierto? El 7A y el grupo 17. Perdón, el periodo 2, que ustedes se ubican con la columna que han dibujado ellos a mano izquierda, que dice 1, 2, 3 hasta el 7. Y ahí ustedes pueden ver la correspondencia del flúor, ¿no? Con el periodo que se lo escribí ahí, el 7. Entonces es periodo 2, grupo 7. Bueno, ahí es importante que ustedes revisen y profundicen en este tema a través de los links. Ahí yo les señalé en el segundo link abajo que ven la electronegatividad de los elementos. Ahí ustedes van a tener una tabla como para guiarse sobre cuáles son las características de los elementos. Y vamos a pasar al tema que les comenté sobre las células. Yo me refiero a las células como, bueno, son organismos muy variados y como ustedes ya deben saber, pues se dividen entre organismos eucariotas y procariotas, ¿verdad? Ustedes pueden ver bien en el esquema de su lado izquierdo, es un esquema de una alga que se llama Clamidomonas. Esa alga tiene pared celular, membrana plasmática, cloroplasto, almidón, tiene un pirenoide, una estructura, y un núcleo, una membrana nuclear. Ahí estamos representando una célula eucariota, ¿no? Que se caracteriza por tener un material genético en envoltura nuclear, una pared celular,
Generalmente son de mayor tamaño y se caracterizan por ser multicelulares. Y a su lado derecho ustedes pueden observar una célula de Escherichia coli con una pared celular, una membrana plasmática, los ribosomas que están dispersos por toda la estructura, como ustedes pueden ver, y el nucleoide, que lo caracterizan de esa manera porque no es un núcleo definido con el material genético adentro, sino que está un poco más disperso. Se caracterizan también por tener un menor tamaño y por ser unicelulares. Entonces, cuando entendemos estas estructuras, también vamos a entender la funcionalidad en los organismos que estábamos hablando en la primera pregunta, si no me equivoco. Y aquí es importante que ustedes recuerden cómo es la estructura de la membrana celular para entender cómo funciona el transporte celular. O sea, todas las soluciones que están en el organismo deben tener un transporte dentro de las células y entre las células. Las células tienen una comunicación y toda esa complejidad celular le da funcionalidad a cada uno de los sistemas dentro de los organismos, sean plantas, animales, hongos, bacterias, bueno. Entonces quiero que ustedes detallen en este esquema las partes de la membrana. Ustedes pueden observar la bicapa lipídica, ¿cierto? Que es hidrofílica, hidrofóbica, cada uno de sus extremos. La cabeza de glicolípido, que es esa estructura que se ve como arribita de una proteína que atraviesa la membrana. Ustedes ahí pueden ver las proteínas. La cabeza del fosfolípido, colas de ácidos grasos. La región, como les digo, hidrofóbica, hidrofílica, que atraviesan la membrana. Y bueno, todo este transporte activo y pasivo, que así se denomina, ustedes lo van a poder profundizar. Yo quería que ustedes vieran una animación que me pareció muy importante para que ustedes activen un poco la imaginación, la creatividad sobre este tema. Vamos a ver después ese video cada uno en sus casas y van a tratar de recordar este tema de transporte celular. Ustedes saben que ese transporte se utiliza para transportar proteínas, ¿cierto? Que entran a través de la membrana y esas proteínas pues ayudan a entrar sustancias y se utilizan diferentes mecanismos. Ustedes lo van a poder profundizar en el video y en la teoría que les voy a pasar. Las proteínas que transportan esas sustancias se pueden llamar proteínas carrier y las proteínas formadoras de canales iónicos también. Son canales iónicos que, dependiendo de la carga de las sustancias, que yo quiero que ustedes vean en la animación, que les coloqué el link, las proteínas se conectan con esas iones de las sustancias y dejan entrar la sustancia a la célula o la pueden estar rechazando también. Entonces, tiene que ver con la bioquímica de la célula, ¿verdad? Entonces, yo quería saber ustedes en qué se encuentran con este tema, cómo se sienten en este tema a través de este enunciado. Ustedes lo pueden ir leyendo. Los procesos que se caracterizan aquí son ósmosis y difusión. Son los procesos de transporte celular. Y hay otros procesos que ustedes van a ver en la teoría que tienen que ver con los transportes pasivos y activos. Ahí es importante que ustedes lo repasen. Aquí vamos a leer: un disolvente, a menudo agua, se mueve desde una zona de baja concentración de solutos hacia una zona de alta concentración de solutos, a través de una membrana semipermeable. Aquí las moléculas de agua se difunden en la disolución concentrada de azúcar debido a que son lo suficientemente pequeñas como para poder moverse a través de la membrana. Las moléculas de azúcar de mayor tamaño son incapaces de atravesarla. La ósmosis finaliza cuando las dos disoluciones alcanzan la misma concentración a cada lado de la membrana. La tendencia natural de las moléculas a moverse desde las zonas de alta concentración hacia zonas de baja concentración se llama difusión. Si una célula animal se coloca en una solución cuya concentración de sustancias disuelta es más alta que el interior de la célula, A,
la célula se hinchará, B, la célula se encogerá, C, la célula conservará su tamaño, D, la célula se vuelve impermeable. ¿Ustedes qué pueden responder? Como la concentración es mayor en el medio de la célula, lo que tiende a hacer es que la célula tiende a deshidratarse. Entonces, nos podemos acordar de las uvas pasas y también de nuestro organismo cuando consumimos mucha sal, por ejemplo. Entonces, esa concentración de sal es mayor afuera de la célula y tiende a hacernos sentir con mucha sed. Es porque las células se están deshidratando. Para ese tema es importante que recordemos qué significa las soluciones isotónicas, hipotónicas e hipertónicas. Las isotónicas quiere decir que son dos o más soluciones que tienen el mismo número de partículas disueltas por unidad de volumen y por lo tanto el mismo potencial hídrico. Un ejemplo son los organismos unicelulares que viven en el mar. Ellos son isotónicos con el agua de mar, el agua salada. Hipotónicos que tienen menor concentración de soluto, hipertónico mayor concentración de soluto. Y les voy a anexar, no sé si es posible anexar el libro aquí en el chat de la biología de Elena Curtis. Sí, ahí está disponible y bueno, cualquier cosa estoy por aquí. Les agradezco mucho la atención, mucha salud y un gran abrazo para todos.